Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Alina, a participar y muchísimas gracias a ti, Renato, también por tu tiempo y compartirnos ahora tu charla que lleva como título Imaginación iconoclasta en los activismos artísticos latinoamericanos del siglo XXI. Voy a proceder a leer tu semblanza para que más o menos sepamos como el contexto de lo que haces y de lo que has estado estudiando. Bueno, Renato Bermúdez Dini es maestro en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela. Sus investigaciones giran en torno al activismo artístico, la filosofía política de la imagen, el arte contemporáneo y los estudios visuales desde América Latina. Temas sobre los que ha publicado y dictado distintas ponencias en Venezuela, México y Argentina. Fue co-curador de la exposición La demanda inasumible, Imaginación social y autogestión gráfica en México, 1968-2018, en el Museo Amparo, 2018, y ha coeditado los libros Dominio Público, Imaginación social en México desde 1968, Museo Amparo, 2019. Abajo El Muro, Arte, Neoliberalismo y Emancipación, después de 1989, MUAC, UNAM y TESO 2021, y Más allá del derecho de autor. Otros términos para debatir la propiedad intelectual, Open Humanities, Press CCE MX 2022, y actualmente se desempeña como profesor de asignatura del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla, y es estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde es asistente también de investigación del proyecto Tensiones Superficiales, Estudios Críticos de la Imagen y la Representación, del 2021 al 2023, y miembro del grupo de investigación Laboratorio de Cultura y Medios Críticos. Y bueno, después como de esta breve presentación, pues nos encantaría escucharte, Renato. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, hola a todas, todos. Me escuchan bien? Tanto quienes están en la sala como en el salón. Sí, súper, perfecto. Bueno, primero muchas gracias, Alina, por la invitación a participar en este ciclo de charlas que armaron un ciclo muy potente, creo yo, pues, con invitadas de lujo y con colegas que me parecen brillantes. Me da mucho gusto compartir este espacio con ellas. Y también gracias por la invitación, particularmente a hacer esto dentro de este seminario que Alina me compartió el programa de estudios y realmente me parece un lujo de seminario, ¿no? Me parece estupendo. Lo que me dan es ganas de inscribirme y tomar toda la clase con ustedes, ¿no? Y aprender juntos. Pues gracias por eso, Alina, y pues por permitirme, ¿no? Compartir con ustedes este ratito. Voy a plantearles un par de ideas, es casi una hipótesis también, en torno a una investigación que un poco como comentaba Fernanda, he estado haciendo en los últimos años desde la maestría, que tiene que ver con los activismos artísticos en Latinoamérica. Me gustaría contarles un poco de dónde viene esa inquietud, tal vez caracterizar qué es lo que me interesa particularmente de un tema tan, pues, tan amplio y tan diverso, ¿no? Tan polémico también como ese, y compartirles las ideas más recientes en las que he estado trabajando al respecto. Traigo algunas imágenes, particularmente 5 casos de activismo artístico en Latinoamérica, y bueno, a partir de eso después podríamos discutir, ¿no? Hacia la segunda mitad de la sesión. Le había compartido también a Lina una referencia que ojalá hayan podido tener, ¿no? Tiempo de leer, que de todas formas era algo que me parece tenían previsto en algún momento para el seminario, una pequeña lectura justo sobre activismos artísticos desde la red de conceptualismos del sur. Y bueno, tal vez me refiera un poco a ello al inicio. Bien, pues lo primero que me gustaría es como contarles de dónde viene este trabajo. Es una investigación que empecé cuando hacía mi maestría en 2017 y que coincidió justamente, esa investigación coincidió con la ola de protestas que se dio en Venezuela en ese mismo año, y que, bueno, de alguna manera venía a producir una crisis dentro de un profundo proceso, ¿no? de múltiples problemas que se habían estado dando, al menos desde el 2013, después de la muerte del expresidente Chávez, y que me parecía que manifestaba en ese ciclo de protestas una cosa muy particular que no había ocurrido hasta el momento, que era un foco de prácticas de activismo artístico que se interesaban por la protesta, por la manifestación, desde la no violencia y recurriendo a estrategias visuales de experimentación creativa. Así que me preguntaba como en esa coyuntura, mientras hacía la investigación de la maestría, ¿qué podemos pensar de esos activismos artísticos cuando se dan en ese contexto de gobiernos de izquierda?
Es decir, ¿qué singulariza, qué diferencia esas prácticas de activismo artístico que ocurren ahora en el siglo XXI, donde buena parte de los países de nuestra región están gobernados o han sido gobernados recientemente por gobiernos de izquierda? ¿Y qué diferencias tiene pensar en una práctica de activismo allí respecto a, por ejemplo, los activismos más radicales de la década de los 60, 70 y 80, ¿no? En las dictaduras militares o en los gobiernos autoritarios del resto de la región, ¿sí? En el siglo pasado. Esa es un poco la idea de por dónde planteaba la investigación y un poco por allí me gustaría traer la discusión al día de hoy. En ese sentido, me parecía que lo que estaban abriendo esas prácticas de activismo artístico, y aquí les voy adelantando algunas ideas, es básicamente evidenciaban una serie de transformaciones, ¿no? Y de disputas que tenían que ver por la vida en común, que ya no estaban guiadas por esas fuerzas políticas tradicionales, ¿no? De ese binarismo izquierda-derecha del siglo pasado, sino que tenía que ver con formas de participación ciudadana, de movimientos sociales, movimientos de resistencia indígena también, distintas formas de activismo, ¿no? Que se reunían y que colaboraban momentáneamente, de manera coyuntural, para disputar una forma de comunalidad, ¿no? De vivir juntos, de estar en común. En ese sentido, me parece que hay como dos grandes cosas. Esta es la perspectiva desde donde he trabajado hasta ahora el tema, pero hoy les quiero proponer otra. Había como dos grandes cosas, me parecía a mí, que singularizaban estas prácticas. Una tenía que ver con la escala micropolítica, ¿no? De esas formas de activismo, es decir, que ya no eran estas grandes luchas por la gran revolución profunda, ¿no? Esta épica masculinista, además, ¿no? Del gran cambio y del gran líder y el gran revolucionario, sino que se trataba más bien, ahora lo veremos, de ejercicios más situados, pequeños, que podían pensar localmente, pero a la vez podían sintonizar con las grandes demandas, las más urgentes a nivel global. Eso por una parte. Y por otra parte, otra de las características me ha parecido hasta ahora una insistencia en ciertas formas de mediación o de remediación pedagógica de estas prácticas, donde la acción ya no se orienta por un saber hacer disciplinar y disciplinado, sino que está más bien trabado a través de una serie de relaciones mucho más horizontales, de mediaciones sociotécnicas mucho más heterogéneas, donde la colaboración es fundamental y se produce una relacionalidad que en ese sentido construye cierta pedagogía de lo común, ¿no? Hasta aquí es, digamos, como las dos líneas desde donde he trabajado hasta ahora el tema, pero lo que quisiera compartir hoy con ustedes, y adelanto desde ya que no lo tengo tan claro, me encantaría escuchar la discusión que se da después de la presentación. Lo que me gustaría es agregar a esas dos ideas una tercera, que tendría que ver con otra cosa que caracteriza o que parece caracterizar estas prácticas de activismo artístico, es lo que he llamado una imaginación iconoclasta, ¿no? Es decir, como cierta insistencia por la disputa de las imágenes, ¿no? Que nos conduciría a la imposibilidad de establecer una única imagen, ¿no? A estabilizar una única imagen y más bien mantener las imágenes en constante transformación y en constante disenso, en constante rearticulación. Por allí va a ir un poco entonces mi presentación. Me gustaría compartirles un par de imágenes. Por favor, avísenme si Sí, tienes pueden. acceso. Va, ahí ya pueden ver la presentación. Sí. Va, perfecto. Muy bien. Entonces, bien, desde allí es de donde voy a hablar hoy, así que les recuerdo, es una hipótesis, es algo que está en trabajo. Seguro habrá muchas cosas que discutir respecto a esta idea de la imaginación iconoclasta, que incluso puede sonar paradójico, ¿no? Bien, primero me gustaba la idea cuando Aline y yo comentábamos un poco cómo plantear la sesión, me gustaba la idea de retomar algunos conceptos, algunas nociones que me parece que están planteados en el programa de su seminario y que también nos permitirían situar un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Con activismo artístico. En buena parte de las revisiones sobre estas prácticas, de hecho, lo que solemos conseguir es el término arte activista, es decir, al revés, que en buena medida se puede rastrear desde el trabajo de la curadora Nina Felshing, ¿no? Aquí les resumo algunos según ella, las características principales de este arte activista que se pueden conseguir en este famoso libro, ¿no? Pero es arte. Básicamente, el arte activista, Felshing lo plantearía como una práctica que está entre el mundo de lo social, de la disputa política, y el mundo de la creación, ¿no? Artística, la experimentación con los recursos visuales. Y que para ella está marcado, sobre todo a partir de la década de los 70, 80, está marcado por una serie de lo que ella llama herencias del arte conceptual, ¿no? Una especie de legado. Aquí resumo algunas de esas nociones que creo que me parece que de alguna manera han estado o estarán pronto en el resto de su seminario. Por una parte, tiene que ver, dice ella, estas prácticas con formas procesuales de hacer, es decir, con maneras de trabajar sobre la marcha, ¿no? Y entender que el resultado no es más que una especie de excusa, el objeto que resulte no es más que un corte momentáneo de un proceso mucho más complejo y arriesgado de experimentación.
Ese proceso por lo general se da en un emplazamiento público, señala Felshing, es decir, ocurre por lo general en la disputa por cómo habitamos el espacio que compartimos. Por lo general eso ocurre poniendo el cuerpo como principal estrategia, ¿no?, de experimentación, con lo cual dice ella que hay una relación allí muy estrecha con las prácticas del performance y del happening, propias de los 50 y 60 de ese arte conceptual. Todo eso ocurre por lo general, señala Felching, a través de una especie de parasitación de ciertos medios, ¿no?, de comunicación masiva, la radio, la tele, los medios impresos, la publicidad en general, ¿sí? Se utilizan esos canales que ya están allí para transformarlos y desviarlos hacia estas denuncias de estas prácticas artísticas, y todo eso tiene que ocurrir, señala por último Felching, de una manera colaborativa, ¿no? Todo eso ocurre en un trabajo en común, de manera tal que por lo general hablamos de grupos de activismo artístico, no de un artista en particular. ¿Bien? Eso, según ella, es lo que convertiría a ese arte activista en una suerte de catalizador para un posible eh, eh, deseado cambio social. ¿Sí? Esto es un poco lo que señala Felshing cuando caracteriza el arte activista, pero claro, lo hace como en esa clave conceptual que me parecía importante rescatar a través del trabajo de Lucy Lippard, por ejemplo, que es tal vez quien más se le reconoce haber popularizado el término de la desmaterialización en relación con el arte conceptual. Y me parece, no voy a entrar en detalle en todas las cosas que señala Lippard en fin, cómo llega a la construcción de esos conceptos. Solo me parece importante destacar aquí un par de cosas que nos pueden ayudar para traducir luego esto al contexto latinoamericano. Por una parte, que se trata la idea de la desmaterialización, obviamente no de que no haya materiales, no de que no haya objetos, sino de que todo eso queda, digamos, en un segundo plano, porque lo importante aquí es el proceso que hace posible esa materialidad, ¿sí? Como la experimentación social que se pone en marcha para llegar a esa materialidad singular. Y por otra parte, que todo eso ocurre en el momento en el que Lipar está como acuñando este término y está planteando esta discusión, en medio de una muy álgida movilización social que cruza, ¿no?, distintos tipos de denuncias, de causas. Piensen en la guerra del Vietnam, en distintos movimientos de los derechos civiles, de la liberación por la mujer, de movimientos estudiantiles, de contracultura, etcétera, que convierten, dice Lippard, un poco como lo señala Felshing después, a ese arte conceptual y a su posterior transformación en arte activista en una especie de compañero de viaje de ese fermento político tan, tan crítico, ¿no?, tan álgido. Bien, todo esto ocurre, digamos, como en el contexto no necesariamente Latinoamérica, aunque es bien sabido que Lippard sí que tiene contacto con Latinoamérica muy pronto, pero bueno, me interesaría traducir eso a lo que ocurriría en el contexto que nos interesa. Así que traigo como algunos ejemplos que voy a pasar muy rápido por encima de ellos para llegar a nuestro tema, solo para pensar cuál sería ese legado conceptual en el caso latinoamericano, que de hecho tal vez ya lo hayan discutido. En Latinoamérica suele pensarse más que en arte conceptual, en conceptualismos, ¿no? Un poco de la mano con el trabajo de Luis Kamitzer. Traigo algunos ejemplos que tal vez nos ayuden a pensar cómo eso se traduce algunos años después en esas prácticas de activismo artístico latinoamericano. Un caso crucial que tal vez ya hayan revisado es el Tucumán Arde, por supuesto, en Argentina, la forma en la que ciertos artistas que trabajan entre Rosario y Buenos Aires se trasladan a la provincia de Tucumán, hacia el norte del país, para investigar esta situación tan compleja que se estaba dando en este momento, la segunda dictadura militar, y pone en marcha un proceso que tenía que ver con etnografía en parte, con trabajo de campo, con entrevistas, con registro de audio, de video, con publicidad, con graffiti, con puesta al cuerpo también, con experimentar con una especie de registro expositivo, ¿no?, en una sala de un sindicato, en fin, con una red muy compleja de acciones que por lo general cuando pensamos en Tucumán Arde pensamos solo en este logo, ¿no?, que se desarrolla casi como panfleto publicitario, pero en realidad se trataba de un experimento mucho más heterogéneo, ¿no?, de pensar qué estaba ocurriendo en ese momento de la segunda dictadura militar en esta provincia. Pienso también en Argentina en el Siluetazo, por ejemplo, ya en la tercera dictadura militar, ¿no?, y las denuncias de qué había ocurrido con estas por lo menos 30.000 desapariciones, ¿no?, en ese momento, que si pensamos en una dictadura de 6 7 años es una cifra bestial, pero se queda cortísima si lo pensamos con la terrible situación de México, ¿no?, de más de 100.000 desapariciones en poco más de una década, ¿no? Pero bueno, que tenía que ver de nuevo no tanto con una producción artística en un sentido tradicional, preciosista de la obra, sino con poner el cuerpo en el espacio público en una relación mucho más horizontal entre artistas y ciudadanía en general, digamos, que se apostaban en la calle para reclamar por la aparición de estas al menos 30.000 personas, creando, como el nombre de la opción lo indica, unas siluetas que cubrían casi todo
las avenidas principales de Buenos Aires en este caso. Pienso también en prácticas como de las yeguas del apocalipsis en Chile durante la dictadura de Pinochet, ya hacia el final, esta acción en particular, ¿no? Cómo toman la sede de la Comisión Chilena de los Derechos Humanos en Santiago para hacer un performance que tocaba con varias fibras muy delicadas de lo que estaba ocurriendo en términos de persecución, de censura y de represión durante esa larga y terrible dictadura. Pienso también en el contexto chileno, en casos como el de CADA, el Colectivo de Acciones de Arte. Esta es una de las tal vez más famosas acciones, no solo por lo pues, multimediática que fue, sino por el impacto que tiene un poco después en el propio plebiscito con el que termina la dictadura hacia el 88, 89, ¿no? La pinta de grafitis por la calle con el eslogan "No más", que después termina, ¿no?, rearticulándose por las personas que se van topando con ellas, con otras frases, con otros lemas, con otras denuncias, con otros eslogans, ¿no? Esta me encanta por el "No más Perrochet", pero hay muchísimas, ¿no? No más muerte, no más milicos, en fin, hay muchísimos registros de esa acción, precisamente por la manera en la que se desbordó más allá de lo que los artistas podían haber controlado en principio o imaginado en principio, y se traduce en una colaboración mucho más diseminada y horizontal. Y ya para ir cerrando estos antecedentes, pienso en el trabajo de Sildo Mireles, ¿no?, en Brasil, uno de sus tantos experimentos con la serie de circuitos de inserción ideológica, básicamente este quizás es de los mejores ejemplos para pensar esa desmaterialización. La pregunta tendría que ver con cómo introducir un mensaje de denuncia, una crítica en un contexto que está profundamente censurado, vigilado, con protestas en la calle que son violentamente reprimidas, en un contexto militar, por supuesto. Y una tiene varias esta serie, pero una de las soluciones, digamos, es utilizar el papel moneda, los billetes, ¿no?, para introducir mensajes. Y esto es algo muy común, todos tenemos algún billete que está ahí como pintarrajeado, con una caricatura, con alguna obscenidad, ¿no? Lo que trata de hacer este artista en este caso precisamente es imprimir un sello, ¿no?, con el que articula la pregunta de quién había asesinado a Herzog, un periodista que había sido, eh, pues sí, que había sido asesinado durante unas manifestaciones estudiantiles en los 70 durante esa larga sucesión de dictaduras militares. Todas estas prácticas, de alguna manera, que se inscriben más o menos en eso que se podría llamar esas experimentaciones conceptualistas en Latinoamérica, serían en buena medida lo que después permite dar forma a ciertas experimentaciones del posterior activismo artístico. Sí, estoy como tratando de articular eso que tal vez ya hayan discutido desde Lucy Lippard o desde Nina Felsham, para pensar ahora ya en el caso latinoamericano. Sin embargo, hay una cosa que a mí me parece importante señalar y que tiene que ver con la lectura que les compartía, que es un giro que propone la Red de Conceptualismos del Sur, esta importante red que articula investigadores de varias partes del mundo, sobre todo el sur global, interesados por ese legado conceptual de las prácticas latinoamericanas de los 70 y 80 aproximadamente. Algo que introduce esta red es pensar en hacer un giro, digamos, ¿no?, en la forma en la que se entiende esta discusión, y ya no hablar de un arte activista, sino de un activismo artístico. Que parece una tontería hacer como ese intercambio de palabras, pero es fundamental en la medida en la que nos permite hacer énfasis en lo que realmente parece importante en estas prácticas, que es la disposición ante lo social, ¿no? Cierta preocupación por una relacionalidad política, digamos, ¿no? Arte activista, pareciera que el arte es lo importante y el activismo es más bien una especie de apellido, ¿no?, de adjetivo que acompaña a la acción. Activismo artístico, en cambio, hace énfasis precisamente en la necesidad de atender la demanda de lo social a través de una experimentación artística con ciertos recursos, digamos, de orden creativo. Sí, eso me parece importante. Entonces, yo solo quería como rescatar algunas cosas que plantea esta investigación, que cobra forma particularmente en esta exposición del año 2012 en el Museo Reina Sofía, Perder la forma humana, y tratar de pensarla luego para estos casos de los que voy a hablar a continuación, ¿sí? La resumo rápidamente. Hay al menos 5 grandes características que, si se dan cuenta, de alguna manera sintonizan con lo que Nina Falchen proponía en el otro contexto, solo que aquí la particularidad tendría que ver con pensar más bien esas estrategias de índole más bien conceptual en función de una experimentación artística mucho más arriesgada y polémica en los complejos escenarios políticos, ¿no?, de Latinoamérica. Son 5 características al menos. Uno, tendría que ver con que estas prácticas funcionan a través de la intervención directa en la esfera pública, es decir, funcionan pensándose como relaciones colaborativas entre distintos tipos de agentes. Eso nos lleva a la segunda característica. No hay ningún tipo de interés por distinguir quién es artista y quién no lo es decir, no hay un saber especializado, no hay un saber jerárquico, sino que se trata más bien de relaciones horizontales, ¿no? Cualquier tipo de saber aporta a estas experimentaciones.
Eso es fundamental entenderlo porque es necesario que esas prácticas tengan lo que ellos llaman una materialidad débil, es decir, que sean materiales que se puedan conseguir con facilidad y que se puedan reapropiar y reproducir rápidamente, ¿sí? Tienen que ser baratos y eficaces en su reproducción, lo cual ayudaría también a su clandestinidad, a su anonimato. En cuarto lugar, se trata todo esto y a partir de esa materialidad débil de una experimentación por, por insistir en que objeto y sujeto en este tipo de prácticas son una misma cosa a través de la estrategia de poner el cuerpo, es decir, no hay una distinción entre quién es el artista y el objeto que produce, sino que la experimentación en el espacio público es ya ella misma, en espacio, objeto y sujeto, una sola cosa. Y en ese mismo sentido, la última característica, y esta es la que tal vez más me interesa para la hipótesis que quiero compartir hoy, es que se trata de prácticas que no se centran en la producción de una imagen específica o de un objeto singular, sino que más bien se preocupan por producir prácticas sociales que van de alguna manera remediándose constantemente en distintas rearticulaciones, ¿sí? Entonces es muy difícil que nos consigamos como con un único tipo de imagen que sea atesorada por estos proyectos artísticos, sino que son más bien, esos serán el resultado o excusas para lo que ocurrió antes, que es un proceso mucho más complejo. Claro, hay que pensar que toda esa experimentación conceptual de la que hablaban, por ejemplo, Felshing, Lipar, o Susan Lacey, etcétera, en Latinoamérica es muy peculiar lo que ocurre, porque eso se adapta cuando se habla de los conceptualismos, no únicamente por una cuestión estilística, ¿no? O de mera experimentación artística, sino que ocurre por una necesidad material específica, ¿no? Por una cuestión de recursos, son cosas mucho más baratas las que se necesitan conseguir para articular en estas experimentaciones, y por otra parte, la violencia con la que se estaba articulando esa escena de finales del siglo pasado en la región requería también de prácticas mucho más desmaterializadas para que fuesen más fáciles de producirse, digamos, ¿no? Y clandestinas. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco desde donde estoy pensando la discusión, pero aquí entra una de las preguntas que les planteaba al inicio. ¿Qué supone todo esto, ¿no? Todo esto que plantea la red de conceptualismos del sur, como en esa genealogía con los otros autores de las que hemos hablado, y ese legado conceptual tan peculiar en un contexto latinoamericano como el del siglo XXI, que se ha visto marcado por ese extraño giro a la izquierda, así llamado, digamos, ¿no? Que es muy peculiar ese giro a la izquierda. Aquí les pongo un mapa para que se hagan una idea de a lo que me refiero. De hecho, es un mapa ya desactualizado, ahorita lo comento si quieren. Pero el giro a la izquierda viene a marcar ese momento a partir de finales del siglo XX, como 98, 99, con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela. Viene a marcar ese momento que inicia más o menos allí, que se va dando poco a poco después, en el que varios países de pronto giran a la izquierda en sus gobiernos, ¿no? Y se mantienen así durante un tiempo, tal vez como el caso de Venezuela o Nicaragua, serían los más evidentes, u otros van alternando, ¿no? Con el regreso momentáneo, ¿no? La reaparición de ciertos focos de derechas conservadoras. Pues bueno, creo que no hay que mencionar muchos casos, tal vez Brasil es el más evidente en los últimos años, ¿no? Ese giro a la izquierda es muy peculiar, sin embargo, porque se trata de una especie de pacto neoliberal también, en el que no se suspende ciertas lógicas del comercio y del capitalismo internacional, ni de la lógica de la ciudadanía liberal, sino que más bien es una especie de preocupación más bien nominal por ciertas causas sociales que conserva ciertas, ¿no? Como esas ciertas características de ese régimen previo, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué ocurre con esas prácticas de activismo artístico? Podemos realmente analizar por igual lo que ocurría en esas cruentas dictaduras del Cono Sur entre los 70 y 80, con lo que está ocurriendo en este momento en países como México, tal vez, o la misma Venezuela, o Bolivia, ¿no? Gobernados ahora por gobiernos de izquierda, pero que mantienen, sin embargo, ciertas formas de represión y de censura parecidas a las de aquel contexto, aunque ideológicamente no estemos hablando como de la misma distribución que ocurre en ese escenario, ¿no? Digo, como decía, este mapa está ya desactualizado, pero si piensa en este momento, pues también México, Colombia y Chile son países gobernados por proyectos de izquierda. Entonces, realmente hemos vuelto como a un segundo giro a la izquierda muy peculiar, ¿no? También con regreso de Lula a Brasil, ¿no? Entonces allí es donde estoy tratando de plantear la discusión. Les comparto entonces algunos casos, traigo 5, como les decía. Querido, te Uno, quedan 5 minutines, a ver si sí, sé qué son los casos y pero los podemos sí, trabajar. Vale, los paso gracias. rapidísimo. Son Sí. 5 casos de cinco locaciones distintas entre Chile y Argentina, México, Bolivia, Brasil y Venezuela. Uno de ellos es el colectivo de la Internacional Errorista, que trabaja entre Chile y Argentina, ¿no? Con recursos que tienen que ver más con la puesta en escena, carnavalescos, disfrazar, ¿no? Y tomar el espacio público precisamente a través de la consigna del error,
¿no? Como este juego entre el terrorismo y el errorismo, que implica errar de equivocarse, pero también errar de vagar sin un rumbo específico. Ahora podemos comentar algunos de los ejemplos. Aquí traigo solo algunas imágenes para que se den un poco una idea, ¿no? Del tipo de acciones que llevan a cabo. Esta tenía que ver con una cumbre de las Américas que se daba en 2005. Esta con la famosa celebración que se dieron en casi todos los países de la región del Bicentenario en torno a 2010. Y esta es una de las más recientes que se preocupa por temas del cambio climático, ¿no? Y de la modificación genética de alimentos, particularmente en torno a la empresa Monsanto y su presencia en Argentina. Bien, el segundo caso, que además me parece que hay una relación interesante, es la colectiva Acción Directa Autogestiva aquí en México, que trabaja sobre todo desde Puebla, tal vez ya hayan escuchado alguna vez de ellas. Me interesaba rescatar solo como por hacer una relación con este caso, esta práctica de la mazorca libertaria, que a mí me parece además una performance divertidísima, es una especie de mezcla entre luchadora y superheroína, que va como una forma de mazorca por allí, acompañando a los pueblos en sus luchas, particularmente en una caravana como respuesta a la cumbre del G20 del 2012, ¿sí? Les muestro aquí como todo el proceso de lo que supone cada una de las acciones y el acompañamiento, no solo la experimentación artística, sino el acompañamiento de los movimientos sociales. Pienso en el caso de Bolivia, en el grupo Mujeres Creando, un grupo muy, pues, muy aguerrido, que se concibe como una agrupación anarcofeminista, ¿no? Y que me encanta, les comparto más bien está uno de sus grafitis más reconocidos. Bueno, el de abajo seguro lo habrán visto, es multicitado, pero me encanta el de arriba a la izquierda, ¿no? Que dice, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Parece que da cuenta muy bien de la lógica no binaria a través de la cual están pensándose estas disputas en estos países de manera más reciente. Es un colectivo igual que los otros que recurre mucho a la puesta en escena, ¿no? En el espacio público, al disfraz, y en este caso también al graffiti. Pienso ahora en el caso de Brasil, en Villari, un colectivo que es una especie de grupo que experimenta entre el diseño, el urbanismo, la arquitectura y el arte contemporáneo, con metodologías de diseño colaborativo y dispositivos performáticos para tomar el espacio público y sobre todo tocan temas que tienen que ver con la ecología. Estos son dos proyectos en particular sobre el espacio público, la tala de árboles y cómo afecta la redistribución de la vialidad en grandes ciudades como Sao Paulo, pero me interesaba sobre todo casos como este, Prisma Cultural, es un proyecto del 2015 en el que crean una especie de dispositivo móvil itinerante que se puede montar y desmontar en distintos barrios populares de las afueras de la ciudad, que de alguna manera pone la atención sobre la desigual distribución de la tecnología, ¿no? En ciudades tan complejas y tan grandes como esta, y sirve para distintos tipos de encuentros. Sirve para utilizar las computadoras y tener acceso a Internet momentáneamente, pero también para hacer ciclos de discusión de algún tema de la comunidad o proyecciones de cine, en fin, espacios para el encuentro ciudadano. Y justo desde esa perspectiva, aquí les dejo otra imagen, justo desde esa perspectiva quería cerrar con este grupo que se llama justamente así, La Voz Ciudadano en Venezuela, que, bueno, un poco como su nombre lo indica, es una especie de laboratorio que experimenta con distintos registros. No es un grupo que tenga una metodología específica, sino que al revés, piensa en problemas de manera más situada y sobre ello va buscando la manera para responder y para atenderlos y para experimentar desde allí. A mí hay uno de sus dispositivos que más me gusta, es este que están viendo aquí, se llama birras despolarizadas, birras como en el slang venezolano vendría a ser chela, entonces imaginen que son unas chelas despolarizadas, ¿no? Encontrarse en el espacio público, echarse unas chelas y platicar de temas que pueden polarizar la discusión, ¿no? En un país cada vez más dividido, además. Se han tocado temas que tienen que ver con el feminismo, específicamente la penalización del aborto, cuál sería la utilidad o no de asistir y votar en las elecciones, la importancia de la protesta ciudadana, cuál es el papel del arte en todo esto, en fin, hay temas como álgidos con los que han articulado estas discusiones que por lo general se dan así como están viendo allí, un encuentro común y corriente en el espacio público. Tiene otro ciclo muy interesante que recurre a esta idea pedagógica de la que hablé hace un ratito, que es el parasistema. Son una serie de talleres que hacen en línea. Este, de hecho, es el primer año que lo harán de manera presencial, es la tercera edición, en la que han tratado distintos temas. El primero tenía que ver con cómo canalizar la indignación que producía ese ciclo de protestas de hace algunos años, además comenzando la pandemia. Hace un año trabajaron con la idea de la experimentación entre lo artístico y lo político y ahora están trabajando con el problema de la memoria, cómo hacer memoria en un contexto tan cambiante como el de ese país en este momento. Es otro ciclo que me parece interesante y que aborda esa discusión. Y bueno, me gustaba cerrar con ellos porque tiene una especie de eslogan que me gusta citar mucho, que es pensar en prácticas que recurran más a la lírica y menos a la épica.
¿no? Pensar más en la ficción, en la experimentación entre lo artístico y lo político, y menos al discurso, menos en torno al discurso grande, épico, masculinista, ¿no? De la gran revolución. Por eso, ya para cerrar, y porque me encantaría escucharles, pienso que lo que está en juego de alguna manera aquí, aparte de esa microescala de la que hablé hace un ratito y de esa remediación pedagógica, es también la imaginación iconoclasta. Es decir, si se dan cuenta, son prácticas que, si bien se están dando en esa compleja coyuntura política de este momento en esos países, no están pensándose alineados a ninguna de esas fuerzas como tal, ¿no? Se están pensando en una situación mucho más intersticial, que responde a demandas específicas de manera más chiquita, más situada, ¿no? Y en ese sentido me parece que se resisten a crear una única forma de imaginar, ¿no? No se trataría solo de cómo destruyen ciertas imágenes, a la manera de las prácticas iconoclastas que hemos vivido más recientemente en toda la región. Aunque pueda haber eso, lo que hay además es la necesidad de seguir experimentando con muchas imágenes al mismo tiempo, ¿sí? Apenas aparece una nueva imagen, no necesariamente destruirla, pero intervenirla tal vez para dar paso a otra más, a otra imagen del porvenir. En ese sentido, sí que experimentan con una forma de vivir en común, pero con un ensamblaje que podríamos llamar nomádico, digamos, donde la imagen es siempre inestable y recombinable. Se pregunta en ese sentido cómo buscar una representación en común, así sea coyuntural, pero que nos permita albergar el desacuerdo precisamente y la heterogeneidad. Eso también es otra de las características, creo yo, de esa posible imaginación iconoclasta. Y a falta de un término mejor, diría que se trata de un carácter, digamos, por representacional o posidentitario, que impide la clausura de ese sentido, tanto de lo artístico como de lo político, en prácticas que constantemente van retrabajándose. Por eso les coloco este pequeño GIF a la derecha de una artista venezolana que me gustó mucho este trabajo, se llama Sísifo. Es una pequeña efigie de Simón Bolívar que el artista va destruyendo y reconstruyendo en un loop infinito que va hacia adelante y hacia atrás, donde la imagen de Bolívar aparece y desaparece constantemente. Esa es un poco la hipótesis que quería compartirles y pues nada, me gustaría escucharles y discutir un poco qué piensan de esto. También saber qué han estado discutiendo, ¿no? En el seminario, desde dónde podríamos entrarle a la pregunta por el activismo artístico hoy y también saber si tienen en sus propios contextos, ¿no? En sus escenarios más inmediatos pues algún caso, alguna inquietud que les haya interpelado un poco en torno a este tono que he tratado de plantearles hoy. Pues eso, muchas gracias, Alina, y a todos. No, hombre, muchísimas gracias, Renato. Deja de compartir pantalla, por favor, Sí, para poder escuchar a la profesora Catalina Ruiz Díaz, que también es profesora pues está en el eje teórico de la licenciatura de Arte y Creación. Entonces va a ser un gustazo escucharla, reaccionar un poco a lo que has dicho tú y después ya podemos abrir el foro para participar todas. Entonces, Cata, pues tienes entre 5 y 8 minutos para reaccionar, soltar ideas, preguntas, señalar ejes de debate, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Renato. Adelante, Cata. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Muy bien. Eh, Frente a todo esto que nos presenta Renato, he estado intentando aterrizar como algunas cosas pensando en nuestro contexto y pensando en nuestros estudiantes. Entonces, lo primero que me genera esta plática que nos das, Renato, es como, claro, esta noción de que hay un contexto distinto a partir del giro, lo que llamamos el giro hacia la izquierda. Hay un contexto que nos está hablando estamos hablando de acciones activismo artístico, pero estamos hablando de un activismo artístico en un contexto en donde esta geopolítica de los bloques izquierda-derecha es borrosa, un poco inoperante. Ya desde el 89 que se cayó el muro de Berlín para acá, tenemos que cambiar las formas de pensarlo. Entonces, cuando lo planteas, claro, marcas un antes y un después en donde este giro a la izquierda, que nos plantea un otro contexto, también nos plantea una nueva lectura. Lo que entendí es que esta nueva lectura que nos estás proponiendo es este pequeño, que pareciera pequeño movimiento conceptual, que es pasar de activismo artístico arte activista a activismo artístico, en donde, claro, el centro ya no está en artistas que están sintiéndose llamados a accionar solamente, sino más bien estás moviendo la atención a estas acciones que tienen un lenguaje de expresión artístico, que recurren a lo que conocemos como happening, como performance, como
tal vez arte en el espacio público. Y todo esto a lo que me lleva es a pensar esa nueva lectura, ese nuevo contexto, cómo estaría entonces perfilado. Porque yo siento que todavía traemos mucho esta idea de izquierda a derecha, estos bloques, pero más bien la pregunta es, ¿cómo podría ser? ¿Cómo es este nuevo contexto? Estamos hablando hablabas de los proyectos políticos que ya no son proyectos que son como de izquierda, pero rescatan nominalmente algunas cosas, otras no. Tal vez me gustaría como que lo planteáramos entre todos, ¿no? ¿Cómo es ese nuevo contexto? ¿Cómo es ese contexto político en el que estamos ahorita inmersos? Y a mí me parece muy interesante hacer constantemente el llamado a los estudiantes de cómo es el contexto particularmente que ellos están viéndolo en lo macro, Latinoamérica, pero también viéndolo en una escala más micro que es el ITESO en Guadalajara, ¿no? ¿Cuál es nuestro contexto político? Como para pensar esas formas y este cambio de nomenclatura que es tan importante. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es importante que profundicemos en conceptos como acción directa, acción colectiva, acciones pedagogizantes, imaginación social, porque creo que son diferentes líneas y diferentes etiquetas para ponerle nombre a, en última, seleccionar artístico y poder llamar de alguna manera lo que puede estar más cerca de una acción política, de una acción artística y de esa frontera tan borrosa entre las dos cosas, porque digamos que este llamado a pensar en qué llamamos acción directa, en qué llamamos acción colectiva, cuando veo los casos, es decir, si comparamos los antecedentes, el Sinuetazo, a Tucumán Arde, con los casos más recientes, y esto es ya una impresión meramente personal, siento que el activismo tiene nuevas banderas. Lo planteaba hace poco en un curso de artivismo, era como se llamaba en este curso feminista, y es el traslado, por ejemplo, de el discurso lo personal es político a poner el cuerpo en los feminismos. Y ese desplazamiento hace que las secciones también sean muy distintas. Entonces, me gustaría o más bien, quisiera invitarles a empezar a construir eso de cuándo es una acción directa, cuándo es esta desaparición o esta cosa muy borrosa de la autoría, cuando sí sucede, porque tal vez si hay un colectivo que está haciendo un performance en el espacio público, es un colectivo y no tiene una participación social directa. Entonces, todos estos lenguajes pueden darnos diferentes matices para entender mejor cómo se está acercando los artistas, cómo se están acercando los artistas a las coyunturas políticas, a las necesidades políticas y eso finalmente también como para dejar abierta la pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo los mismos estudiantes, las mismas estudiantes, se pueden plantear su posicionamiento frente al contexto político, social, económico en el que están involucrados? Entonces, más bien como que en términos creo que me invitaron para encender la conversación, sí me parece importante como que empecemos a ver estos grises. ¿Hasta dónde? ¿Qué es una acción directa? Me parece importantísimo. Cuando una acción pedagogizante es diferente de un happening. ¿Hasta dónde hay una intervención politizante y hasta dónde más bien es una acción lúdica? Todos estos grises nada más como para accionar la conversación y poderlo llevar a nuestro contexto inmediato. Buenísimo, Cata. Pues muchísimas gracias. Renato, ¿quieres comentar algo? Y luego ya abrimos a todas en el foro.
Sí, me gustaría contestar algunas cosas que he dicho. Bueno, primero, gracias, Catalina, por los comentarios, por las observaciones. Todas me parecen muy pertinentes. Y sí, hay varias cosas importantes. Me gustaría contestar a ellas, pero no sé, Alina, me gustaría también, tal vez primero escuchar al grupo y ya luego yo Ok, poder, como comentando. vale, está muy bien, recoger un par de Sí, participaciones más. eso. Hay Alma como que se salió y volvió a entrar. Ahí estás. Ya, muy bien. Bueno, chicas, no sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta, soltar una duda, una inquietud respecto a lo que se dijo, tanto lo que dijo Cata como lo que está diciendo Renato? También allá en la pantalla, bueno, los tenemos enfrente de nosotros en la proyección, Alma, Fer, Anaeli, a Olga, si quieran participar con alguna duda. Este, a ver, Olga, muy bien. Y después de Olga, ¿quién se quiere apuntar? Tamara y... No, todavía no. Vale. Acuérdense que cualquier pregunta es válida, ¿no? Esto está dentro del curso y la idea es que como que vayamos despejando dudas, ¿no? Entonces, Olga, ¿qué tal? Un gustazo que estés aquí. Adelante. Hola, perdón que no puedo encender mi pantalla, pero estoy con un problema de mi computadora. Pero Apures. bueno, este, pues nada, la verdad es que me entusiasma mucho esta charla, me dejó así como que pensando un montón de cosas. La primera cosa es como preguntarnos dónde está el espacio público, qué ha pasado con el espacio público en relación a pensaría tal cual, incluso de los 60 hacia acá, ¿no? O sea, que ha pasado muy poco tiempo, 60 años, 63 años, casi la vida de mi tía, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el espacio público en relación a estas prácticas artísticas, activismo artístico, ¿no? Eso es como una pregunta que mientras escuchaba a Renato, todo el tiempo preguntaba así como, claro, es que ya el espacio público o sea, yo casi me atrevería a decir que hubo como 3 estadios de relación con el espacio público y esas prácticas artísticas, ¿no? Claro, pensando en lo público como el Estado, obviamente, ¿no? No solamente como el espacio físico de la calle, ¿no? Sino el Estado, ¿no? Es decir, dónde ha estado lo público en nuestras relaciones? ¿Cómo se encuentran las relaciones del Estado? Luego, ¿cómo han cambiado las relaciones del Estado en cada contexto, ¿no? Pensaría yo nomás México, las vueltas, los giros que ha hecho en estos 63 años. Y ya eso me parece como, como un problema bien interesante para pensar todo esto que nos comparte Renato en relación a pues, esto que va diciendo, ¿no? Porque también me quiero arriesgar a decir que, o sea, quisiera ser atrevida con el lenguaje y pensar que lo público, aquí y ahora, también implica que somos nosotros, ¿no? Nuestra moralidad, nuestra puesta de cuerpo, nuestra manera de evitar la ciudadanía, nuestra manera de evitar nuestros espacios, también eso aquí y ahora me parece que constituye lo público, ¿no? Bueno, a mí me parece que lanzando esa pregunta que me hice. Luego la otra cosa que me atrae bastante es este giro. Yo observo un giro en en estos referentes que nos comparte Renato, este giro hacia el humor como estrategia, y le llamaría, por ahorita llamarle, pero no sé si sea, como estrategia insurrecta, este cachondeo, esta fiesta, esta risa, ¿no? Y que me parece que me parece que incluso le dan el giro al lenguaje del arte, ¿no? Le dan el giro porque entonces ahí es donde los curadores y las instituciones dicen, pero ¿cómo te voy a pagar esto si esto te estás burlando, estás haciendo quieres hacer una fiesta en mi galería? O sea, ¿qué voy a pagar? ¿Te voy a pagar las chelas? O sea, ¿cómo que te voy a pagar honorarios para que hagas una fiesta aquí? O sea, y entonces a mí eso me parece así como, me parece justo como o sea, que me parece que hay un lugar ahí incluso de gestión y de economía que pone en quiebre toda la estructura del arte, ¿no? La estructura del arte, llámese economía, espacio, curadores, instituciones. Es decir, como que Simbra, me imagino, en una mesa con el director del museo, el curador, diciendo, ay, qué padre, pero ¿cómo le hacemos para decirle al administrador que esto va a ser un conversatorio con chelas, o sea, y van a meter tacos y van a hacer un pozo, o sea, ¿no? Eso a mí me parece también otro lugar como
que tiene que ver con este giro del humor como estrategia, no esta lírica que decía Renato, bueno, esta frase, que parecería como una cosa chistosa. Yo al principio cuando la empecé a observar hace 10 años, decía, ay, qué chistositos, ¿no? O sea, y que a mí me molestaba porque yo soy mucho más seria, dramática, ¿no? Pero entonces me pareció que era como la estrategia de hackeo así, ¿no? Y me parece que aquí y ahora ya responde a un lugar, una fisura de la gestión y de la economía de las artes, ¿no? O sea, que me parece que eso, como que ahí hay un lugar como bien interesante, ¿no? Eso, esas dos cosas. Gracias. Muy bien, gracias, Olga. Qué gusto escucharte, aunque no te podemos ver. Pero espero que nos encontremos pronto. Tamara, ¿no? ¿Querías decir algo? A ver, intenta, yo que desde ahí se te escucha bien. Bueno, en realidad lo mío era más bien una pregunta. Es relacionado a un comentario que hizo Cata sobre estos partidos de izquierda y partidos de derecha, que en realidad en clase esa cuestión la hemos visto como dicotomías, por así decirlo, ¿no? Sobre todo más en una cuestión jerárquica que horizontal. Pero justo esta cuestión de dicotomías que mencionaba Cata me hizo preguntarme, bueno, claro está que entre estos dos, mejor dicho, que estos dos generan un activismo artístico. Y mi pregunta es si tú, Renato o Cata, no sé, ¿consideras que hay un punto medio o algún matiz entre esos dos que genere un activismo artístico? Está bien. Buenísimo. ¿Alguien más? No sé, allá, Almas, porque hay dos. Fernanda, Anaeli, ¿algún comentario? Podemos recoger un comentario más y luego volver otra vez con Renato o empezar a activar la conversación. ¿No? Vale, pues ahorita tenemos eso sobre la mesa y en la siguiente ronda a mí me gustaría decir algo. Renato. Súper. Va. Sí, a ver, me gustaría ir comentando algunas cosas. Tal vez solo como por llevar el orden. Algo que planteaba Catalina que me parece importante es que, y tal vez se relaciona con esto último que ha dicho Tamara, ¿no? Sí. Es esa relación entre esa estructura, digamos, que se divide entre, o que pareciera dividirse entre izquierdas y derechas y que tal vez había sido más o menos útil hasta hace algunas décadas, pero dejó de serlo sin duda. Sí, tal vez a partir de la caída del muro de Berlín y cada vez con más fuerza, ¿no? Después de eso. Y que creo que en lo que traté de plantear hoy, por supuesto, la idea no es perpetuar esa lógica, ese binarismo, sino más bien pensar en cómo estas prácticas más recientes, a través de distintas estrategias, algunas de las cuales ya mencionó Olga, eh, a través de esas estrategias, de alguna manera desbaratan, desestabilizan, ¿no? Desestructuran esa supuesta división. Cuando insisto en regresar a esa idea del supuesto giro a la izquierda y de cómo pareciera que estamos en otro giro más a la izquierda, es solo para marcar que la política en su sentido institucional sigue pensándose de esa forma y seguimos pensando que estos partidos suponen un nuevo cambio, suponen la esperanza del progreso, de la regeneración, de lo que queramos, de la revolución, solo por el hecho de que han llegado a partir de, sí, de estrategias ya no por las armas, ya no por la revolución como tal, sino a partir de elecciones, ¿no? Democráticas, populares. Y pareciera que eso se sigue sosteniendo como ¿no? la expectativa de un cambio, de una transformación, cuando en efecto queda muy claro que no es así, ¿no? Que esa distinción supuestamente ideológica lo que esconde son las mismas trampas y las mismas estrategias de represión. Entonces, más bien para volver a ese escenario, a esa particularidad, es que recurro a estas prácticas para pensar en que sí, ya no interesa tanto esa distinción, y con esto tal vez voy respondiéndote, Tamara. Me parece que en ese sentido yo no pensaría en un punto medio entre activismos artísticos de izquierdas y de derechas, sino que lo que me interesa pensar con estos que están ocurriendo es cómo imaginan un intersticio desde donde habitar esas incongruencias, esas paradojas, esas simultaneidades, cómo se van juxtaponiendo ciertas ¿no? Estrategias para pensar. Con eso empezaba, no sé si lo recuerdan, con una pregunta por la vida en común. Ya no tanto por cómo vivir ese común según o guiados por la lógica del partido, por lo que el partido dice que está bien o no, o por lo que el líder me indica que se debe hacer o no, sino más bien por otras. Por eso creo que Olga también lo mencionaba. Por eso los temas o las preocupaciones que parece haber aquí, o no recuerdo ya si fue Catalina, son otras, ¿no? Son otros los problemas que se están discutiendo. Ya no es únicamente
la discusión por el gran revolucionario, ¿no? O por el proceso que va a transformar, ¿no? Todo el status quo, sino que se preguntan por cosas mucho más pequeñas, que son mucho más urgentes. Y en ese sentido me gustaba mucho la invitación que hacía Catalina, a que nos preguntemos, se pregunten, o sea, todos en común, desde dónde estamos pensando estos escenarios, ¿no? ¿Cuál es la situación en particular de México? ¿Cuál es la situación en particular desde Guadalajara o desde Puebla o desde Cuernavaca, donde estemos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo allí con esa disputa por la vida en común en una lógica que es más horizontal, que va como desde abajo y hacia los lados y no desde arriba, ¿no? En ese sentido, Tamara, yo creo que más que un punto medio entre izquierdas y derechas, creo que lo que piensa en estos casos son otros espacios, ¿no? Que no se dejan cartografiar por esa lógica, digamos. No voy a decir que son espacios que están afuera y que son periféricos, porque me parecería que caeríamos en otro lugar común que es más fácilmente capitalizable, ¿no? Y es muy peligroso también. Son otros, no sé cuáles son, no sé dónde están, no sé si son subrepticios o no, si son sísmicos o no, están en otra parte, ¿no? Y creo que la pregunta iconoclasta o la hipótesis iconoclasta tiene que ver con eso, con preguntarnos cómo imaginarlo siempre de manera cambiante, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, algo que decía Catalina, creo que es muy cierto. He usado varios conceptos aquí que no son la misma cosa, ¿no? Cuando hablo de acción directa y de acción colaborativa o acción colectiva o de imaginación social o de pedagogía por lo común, evidentemente no me refiero a lo mismo, ¿no? Y habría que caracterizar, pero sí que creo que Catalina lo captó muy bien. Sí que en estos casos lo que hay es distintas manifestaciones de esos conceptos, de esas ideas, de distintas formas, en distintos momentos, en distintas coyunturas. Por supuesto que hay una preocupación más por esa acción directa, tal vez en trabajos como los de la Internacional, ¿no? Errorista o acción directa autogestiva o mujeres creando, que tal vez no se deja ver tan claramente en Villari o en el Labo Ciudadano, mientras que en el Labo Ciudadano y en Villari sí que hay una preocupación por cierta pedagogía de lo común y por cierta experimentación, ¿no? De laboratorio precisamente con la imaginación social, que tal vez no está tan presente en performance mucho más, no quiero decir estructurados, pero sí tal vez mejor planeados, como los de la Internacional Errorista o los de Mujeres Creando, que son grupos, pues, que yo diría expertos en ese tipo de estrategias, ¿no? Además, Mujeres Creando muy particularmente, y María Galindo es un personaje que no solo se ha construido ese lugar dentro de la experimentación artística, sino que es también un personaje que acompaña movimientos sociales, que acompaña denuncias de mujeres, que maneja muy bien también la política y el lenguaje, la burocracia institucional, en fin, sí que son registros distintos y sí estoy de acuerdo en que sería importante singularizar cada uno de esos casos, ¿no? En qué medida un concepto parece operar más en uno que en otro, pero lo que sí me atrevería a afirmar, por supuesto con temor a equivocarme, es que todos parecen coincidir en esa apuesta más iconoclasta por una imaginación más inestable, digamos, ¿no? Donde imaginar socialmente tiene que ver con resistirse precisamente a ser, digamos, como dominados por una única forma de pensar, de relacionarnos y de identificarnos, básicamente. Ya por último, solo para hacer un par de comentarios, me ha gustado mucho lo que dijo Olga, muchas gracias por tus observaciones, me parecen muy atinadas. Sí, o sea, por una parte creo que el rumor, bueno, el rumor también, el humor es fundamental aquí, sobre todo pienso en los terroristas, de eso va todo el chiste básicamente, ¿no? Y la primera acción que les mostraba cuando están haciendo como que atracan la costa de Mar de Plata, básicamente es una puesta en escena bufonesca, ¿no? Donde van disfrazados de, entre comillas, terroristas, ¿no? El imaginario del norte global, ¿no? De la guerra contra el terrorismo, en el 2005. Hacen esto además, como les decía, respondiendo a la cumbre de las Américas que se iba a dar en Mar de Plata en ese año, porque iba a asistir Bush, nada más y nada menos. ¿No? Entonces, por supuesto que saben muy bien lo que están haciendo. Por supuesto que saben muy bien con qué están jugando con ese imaginario, ¿no? Al ir disfrazados con turbantes, ¿no? Y todos de negro. Y claro, llevan como unas metralletas de cartón. Eso que vieron ustedes en la imagen son unas metralletas de cartón. Que tienen al final un banderín, ¿no? Rojo que sale de la punta de la metralleta con el sonido, digamos, la onomatopeya bang, ¿no? Como el disparo. Básicamente, eso es la acción, ¿no? Y claro, cuando la policía llega, pues se lo podrán imaginar fácilmente, toda la banda termina detenida después de esto, mientras la poli llega y les dicen, no, lo de siempre, ¿no? Bajen las armas, levanten las manos, shalá, lo que gritan es, no es lo que parece, no es lo que parece, es un error. A mí eso me parece como la gran manifestación, ¿no? De su humor del que está hablando Olga, y que sí, claro que es una de esas estrategias, aunque yo en lo único en que no estaría tan de acuerdo, Olga, con lo que mencionabas, pero esto es algo muy personal, pues, es mi visión, es de donde me interesaría discutir estos temas,
es que esa estrategia de hackeo, como tú la llamabas, me gustó mucho esa expresión, no piensa o no se preocupa solo por el espacio consagrado de lo artístico y de sus instituciones, sino que piensa también el humor para hackear otras formas, que creo que tendrían que ver más con esa imaginación social de la que hablabas un rato. Creo que hacen todo a la vez. Hacen también esto que tú dices, pero me parece que no se limitan solo a ello. Y sí, no todas, por ejemplo, el Labo Ciudadano no, Mujeres Creando muy poco, las demás tal vez, y ADA desde luego tampoco, pero las otras iniciativas un poco sí, se interesan muy poco por la escena institucional de lo artístico. Participan muy poco, ¿no?, en exposiciones. La Internacional Errorista, por supuesto que sí, tiene ya un camino creado al respecto. Villari más o menos también, pero las otras tres muy poco se interesan por participar allí. Y si lo hacen de una manera muy cínica, ¿no? O sea, aprovechan de esos recursos inmediatamente para desbordarlos y ¿no?, volcarlos en otra cosa completamente imprevista por la institución, como tú decías. Entonces, si rescataría el humor, lo haría desde allí, pensando no solo en cómo hackear el sistema de lo artístico, sino hackearnos todos en general. Y sí, la pregunta por el espacio público yo no la tengo muy clara ahora mismo, Olga, pero estoy de acuerdo en que es un gran problema aquí. Sobre todo porque con lo que creo que nos conseguimos, si vemos estas y otras prácticas afines, aquí solo hice como una selección que me parecía muy representativa, pero si pensamos en otros casos de activismo artístico en Latinoamérica en este siglo, tal vez con lo que nos conseguimos es que ese espacio público está habitado cada vez menos por ciudadanos, ciudadanas y más bien por consumidores, por clientes, ¿no? En una lógica tanto política como mercantil. Entonces, insisto, no lo tengo tan claro, pero sí que es algo que habría que pensar desde, como otro posible tema, ¿no?, de estos casos. Muchísimas gracias, Renato. Bueno, había una segunda ronda de participaciones que estaba anotada Naeli. Acá en el grupo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo? Elisa. Entonces están Anaeli, Elisa, Cata y yo. Y vamos a tratar de empezar a cerrar. Pero bueno, también digo, si hay ánimo, nos podemos quedar unos minutos más, no pasa nada. Abusando de la generosidad de todas. Entonces, Ana, empieza tú, Ana Eli. Voy, muchas gracias. Bueno, yo más bien es como una duda que también yo traigo en mis procesos. Yo vengo de Cuba, entonces, claro, me resulta difícil pensar en que sí se ha trascendido realmente la polaridad, el binarismo que instauró el lenguaje de la Guerra Fría entre las derechas y la izquierda, viniendo de un país donde justamente todavía vivimos bajo ese lenguaje, todavía vivimos bajo medidas que se tomaron y que están signadas por el lenguaje de la Guerra Fría, ¿no?, y por la polarización, y que compartimos de alguna manera una historia relativamente de revoluciones míticas, de guerrillas, por ejemplo, con Nicaragua, ¿no? Y no metería a Venezuela, o sea, en ese mismo saco, porque tiene una historia también distinta, ¿no? Pero pienso en Nicaragua, pienso en los contextos de Nicaragua y de Cuba. O sea, de manera general, América Latina sabemos que es una región extremadamente heterogénea y que es difícil pensar en una historia de este subcontinente, de esta región, ¿no?, que ha tenido desarrollos muy diversos en más de una veintena de naciones y poder agruparlas me parece como difícil, ¿no? Pero en el caso particular de Cuba, de Nicaragua, eh, yo siempre me pregunto, o sea, allí yo más que ver incluso o hablar de un arte activista o de activismo artístico, o un arte de resistencia a gobiernos autoritarios o a gobiernos totalitarios, depende de la nomenclatura que se use en términos ideológicos para definir a estos gobiernos, siempre pienso en cuáles son las posibilidades reales que ofrecen esos contextos de para la emergencia de procesos artísticos que permitan cuestionar, impugnar, confrontar, eh, abrir brechas al propio sistema, ¿no? Porque estamos hablando de países, ¿no?, como Nicaragua, donde, por ejemplo, después de la protesta de 2018, muchos artistas que quisieron de alguna manera expresarse, que sacaron sus obras, pues terminaron presos, terminaron desterrados en el exilio. Lo mismo ha pasado en Cuba. En los últimos 10 años la historia que tenemos de destierros ya supera los 50
en números, ¿no? Me refiero, entre artistas, intelectuales y escritores. Entonces ahí yo me preguntaba, y también pensando en esto que hablabas al inicio sobre efectivamente una instauración, por llamarle de alguna manera, de estos gobiernos que llamamos los gobiernos progresistas, ¿no? Que llegan en el siglo XXI, que tienen particularidades muy específicas, que de alguna manera quedan fuera, ¿no? De estas trayectorias particulares como la de Nicaragua o la de Cuba, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta, y perdón por todo esto, es, o sea, ¿se puede pensar realmente en un contexto, y ahí vuelvo a lo que está pasando hoy con Moscú, con Kiev, con Putin, es 1999, y eligen a un zar del siglo XXI como Putin, nuevamente la disputa por convertirse en un imperio, nuevamente se pone, digamos, en escena este lenguaje polarizado que tiene impactos muy particulares, vuelve a tener impactos muy particulares sobre la región, una región que ya había estado marcada, asignada también por ese lenguaje de la Guerra Fría desde los 60, los 70, con las guerrillas, luego con las dictaduras. Entonces me pregunto, o sea, ¿qué pasa en ese contexto tan diverso de constantes reconfiguraciones, de trayectorias nacionales muy particulares, de alguna manera que van definiendo modernidades más al estilo capitalista, ¿no? Con Moscú dentro del mismo lenguaje de la Guerra Fría polarizado, y de modernidades más al estilo soviético socialista, como Cuba y sus remanentes en la revolución sandinista? O sea, ¿qué posibilidades habría, o sea, de pensar desde ese contexto, que es un contexto complejo, que es un contexto que yo creo que al que no podríamos hacerle preguntas, o sea, que requiere preguntas realmente a la altura de su complejidad? ¿Qué posibilidades hay de pensar el arte, digamos, y su o esta articulación arte y política desde la perspectiva de los gobiernos progresistas, o sea, o únicamente desde los gobiernos progresistas? O sea, me parecía como de repente algo, no sé si llamarle peligroso, pero como que deja fuera muchas de las particularidades que se están viviendo también en el continente y fuera del continente, y todos estos ejercicios que van reavivando ese lenguaje de la Guerra Fría que para mí, o sea, a pesar de lo que ocurrió del colapso en 1989, del golpe de Estado en 1991 que terminó con la perestroika de Gorbachev, no ha, de alguna manera, no ha desaparecido. O sea, es una pugna que sigue teniendo efectos, que sigue además generando impacto en la región, y que son impactos muy dispares, que yo no sabría exactamente cómo ver las respuestas, o cómo ver, no las respuestas para verlo en un sentido de causa-efecto, sino más bien para ver cómo el arte se articula, cómo la respuesta desde el arte se articula, se configura desde esos contextos, ¿no? En el siglo XXI, donde venimos con revoluciones como las cubanas, como gobiernos como los cubanos, como Nicaragua, como Venezuela, y luego con gobiernos que se van sumando como Bolivia, Ecuador, Argentina, y ahora Chile, la segunda vuelta de Lula en Brasil, México, pero que están en tesituras muy distintas en términos políticos, históricos, y de las propias trayectorias de esos estados-nación, ¿no? Entonces, no sé si ya me hice bolas con todo lo que dije, porque son más bien mis propias inquietudes, y también viniendo desde Cuba, mis propias incertidumbres a la hora de abordar determinadas prácticas artísticas en un contexto muy polarizado, de extrema polarización, que sigue viviendo de esa polarización y en esa polarización. Y ahí lo dejo. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, Anaeli. A ver, perdón, me voy a meter aquí un poquito en el orden,
porque nada más quiero decir algo muy, muy breve que se relaciona un poco con lo que dice Anaeli, ¿no? Cuando ahorita en la clase estamos estudiando justamente el arte de vanguardia no ritual de los años 70 y 80 en América Latina, y ahí era muy claro lo que era izquierda y lo que era derecha, ¿no? Era muy claro lo que era dictadura cívico-militar, el poder religioso militar también, en el cono sur en específico. Y a mí lo que me pareció interesante de esta charla tuya, Renato, y de lo que está sucediendo en la conversación, es cómo pensar ese panorama político actualmente, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que dice Ana, ¿no? Que Ana identifica por dónde viene y todo, que sigue habiendo un discurso muy caída del muro de Berlín, es decir, la Guerra Fría, el bloque socialista y el bloque capitalista por un lado y por el otro, pero que ahora creo que nos estamos enfrentando a gobiernos de gestos fascistas, autoritarios, donde ya la ideología de izquierda o derecha, por ejemplo, pienso en el caso de El Salvador, incluso pienso en el caso mexicano, ¿no? Que es como un populismo medio fascistón, que no puedes colocar ni en la izquierda ni en la derecha, ¿no? Un poco también cogiendo la pregunta que hacía Tamara. Entonces, más bien encuentras como por algunos lados sin el medio, ¿ok? Por algunos lados encuentras como una vuelta de las derechas a sus símbolos más tradicionales, ¿no? Make America Great Again, por ejemplo, o lo que también dice Putin, ¿no? De que Rusia vuelva a ser la gran Rusia zarista, o en el caso de López Obrador, ¿no? Vuelve a traer la cuarta transformación, discursos de Benito Juárez, ¿no? Así como si hubo, como que de repente la derecha recurre a un repertorio simbólico de lo que ya no está y se tiene que reponer, estamos en el acabose, ¿no? En el acabose moral, ¿no? Es decir, todos estos grupos de la sexodisidencia o generodisidencia, es decir, como de dónde salió toda esta gente, ¿no? Contra migración, ahí es donde digo estos fascistoides de estos grupos o estos gobiernos, ¿no? De acuerdo con Anaeli, ¿no? Que América Latina es demasiado heterogénea como para pensar que está sucediendo una cosa y no la otra. Pero, por ejemplo, a mí me asusta muchísimo el caso de El Salvador, donde tienes un presidente que ni es de izquierda ni es de derecha, parece más un showman, hiper pragmático, hiper violento, violando todos los derechos humanos frente a las televisoras y frente a las cámaras, y la gente aplaudiéndole, porque está acabando con los mareros, con los criminales, ¿no? Entonces, de repente digo, ¿cómo pensar el arte en esta suerte casi como de pasmo de imaginación política? Porque se acaban claramente estos referentes de lo que es izquierda y lo que es derecha de los años 70, 80, vuelven gobiernos que se dicen de izquierda y pues son igual de autoritarios. De donde ya decía una profesora de la UNAM, tal vez habría que hablar de fascismos de izquierda, ¿no? Empezar a hablar de fascismos de izquierda. Bueno, entonces en ese sentido, o sea, ¿cómo colocar la acción o las herramientas del arte para la acción política en una sociedad también profundamente polarizada? Y ya no digo polarizada necesariamente entre izquierda y derecha, ¿no? Polarizada entre feministas, antifeministas, polarizada entre antimigrantes y promigrantes. O sea, como que pareciera que no hay otra posibilidad de convivio social si no es a través del binomio amigo-enemigo, ¿no? Hasta una cosa así como, nada, bueno, me emocioné mucho, perdón, pero como por ahí iba mi pregunta, ahorita que escuché a Anaeli, bueno, y seguía Elisa con un comentario y pregunta, y luego había vuelto a levantar la mano Cata, y yo creo que ahí, Renato, te dejamos a ti para que hagas algo con toda esta melcocha de conversación, ¿no? Con todo esto que hemos dicho, para que generes una suerte de cierre, Renato, asumiendo que esta no es la última vez que vamos a platicar, vista que este es solamente el primer ciclo de charlas de verano, así que tendremos de vuelta a todas. Entonces, bueno, Elisa, yo que tienes que sacar un poquito, porque estás medio lejos. A ver, se va a acercar. Anda. Sí, aquí es. Pues realmente es un comentario, era la pregunta, pero ahora con Lince, creo que está súper conectado porque sí quería preguntar como esto de que pues sigue siendo esa lucha de polaridades, como contra la hegemonía, y es que estoy en una clase de cultura de paz y estaba hablando de que la polarización sirve para el control de masas.
Entonces, yo quería preguntar como si realmente es un activismo que te hace o que genera una mejora, porque pues sí se está intentando como normalizar o aceptar otras cosas que pues en la hegemonía del colonialismo pues no se tenía presente, pero también se están imponiendo muchas ideas y siento que el problema es que se está revitalizando. Sí. Entonces, mi pregunta era más bien como si realmente está sirviendo. Bien, buenísimo. Gracias, gracias, Elisa. Cata, ¿quieres agregar algo más? ¿O estás bien? O... Ambas cosas. Estoy bien, pero solamente eran cosas como súper puntuales. Me encanta la discusión porque justamente la pregunta que yo planteaba es, ok, ya no estamos en el escenario eh, Guerra Fría, pero la pregunta es, y entonces ahora, ¿cuál es el escenario? Y creo que lo que planteaba Nelly nos deja ver que es difícil trazarlo ahora, porque ya no estamos entre rojo y azul, sino que hay una cantidad de colores que hay que intentar comprender. Entonces, respecto al punto medio, creo que ya no es una sola línea en donde tenemos un punto y otro y luego está el de la mitad, sino que hay multidimensiones. Y ahí ya no solamente te ubicas en 2 dimensiones, sino en más dimensiones. Ya el punto medio, como multidimensionamos este discurso, ya no tienes un punto medio, sino que tienes que escoger entre muchas más variables. Entonces, eso, y además diferenciar el campo de lo político y el campo de lo partidista. Acuérdense de esta gran máxima de lo personal es político, con la que yo me adscribo, en donde lo político es una cosa y lo partidista es otra cosa. Entonces, también creo que es importante dimensionar teniendo en cuenta eso. Por otro lado, cuando Olga hablaba del humor como un giro, yo de inmediato pensé en las polvo de gallina, que en los 70, polvo de gallina y algo así, que en los 70 polvo de gallina ya estaban metiéndole el humor. También pienso en las acciones del M-19, que es una guerrilla colombiana que se identifica como guerrilla, o sea, no es un colectivo artístico, pero también sus acciones tenían muchísimo de humor y en parte el lema era como que si la revolución no me hace reír, que es esta perspectiva de la revolución tan caribe, es como que si no es fiesta, pues no es revolución. Entonces, creo que esto del humor sí ha estado desde antes. Y la otra cosa que quería puntualizar, que me gustó mucho que Renato estaba hablando como de estas acciones en espacio público en donde, y decía Renato, de pronto no estaban tan planeadas. Yo ahí quería meterle la cucharada y meter una palabra que es escenificación, que no están tan escenificadas, ¿no? No hay una planeación tan creada para que esté todo en la acción controlado, sino que parte de la acción es ver qué pasa con la gente, ¿no? Como que ver cuál es el resultado. Y esto lo puedo conectar con la última pregunta sobre cuál es el efecto. Y creo que muchas de estas acciones no surgen pensando crear o hacer una transformación en los lineamientos políticos grandes, sino más bien el efecto es, se tocó personas, se generó reflexión, se armó diálogo, justamente por esto que estábamos pensando, ¿no? Que ya no lo podemos pensar en tipo macro, tipo después de una acción artística, los niños tuvieron más derecho a, como que no se alcanza a llegar a ese ámbito, sino que más bien es después de una acción artística, la comunidad se configuró de tal manera, se hablaron ciertas cosas, entonces creo que nos sirve pensar eso, como que lo que quería era aterrizar esta multidimensionalidad de la discusión política que define el contexto del activismo artístico. Vale, muchas gracias, Cata. Olga tiene la mano levantada, me imagino que quiere comentar rápidamente algo en relación a lo que Cata está diciendo. Olga, muy breve, lastimosamente estamos sobre el tiempo, siempre.
Entonces, muy breve para que Renato pueda cerrar con una reflexión y nos podamos pues, despedir por hoy. Sí, solo hay una provocación ahí que catalaba sobre la significación. Sobre estas formas, a mí me gusta pensarlas, porque eso es el área en la que yo me dedico, me gusta pensarlas más como performatividades contemporáneas o como experiencias performativas, porque justo tienen que ver con abrir la forma, o sea, que el objetivo no es producir una teatralidad como tal, una teatralidad como lo produce el arte escénico, que es un espectador que mira una unidad de sentido con un actor o un objeto, y entonces hay un mensaje y hay una narrativa, o sea, me parece que este otro lugar está abriendo esa narrativa porque el objetivo no es que el espectador, no hay ni siquiera la idea de espectador. Entonces, a mí me ayuda mucho pensar como experiencias performativas para pensar cómo estas prácticas abren los signos, porque la idea no es tanto la objetualidad o en este proceso de desmaterializar el objeto, lo que producen es una experiencia sígnica, una experiencia para un otro, para un contexto, para ellos mismos. O sea, no es tanto que haya una percepción de la cosa y que se entienda y que haya un sentido y una unidad, no es como una situación performativa que permite abrir la realidad, ¿no? Más que abrir el lenguaje. Bueno, eso quería decir. Muchísimas gracias, Olga. Renato, te pasamos la voz. A ver, a ver. Bueno, pues muchas gracias a todas. Primero, Anaeli, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. No, creo que ya lo señalábamos hace un rato y Catalina también lo detectaba. Mi intención con esta intervención y con estos casos, por supuesto, no es generalizar y pensar que todos ellos responden a una misma lógica y que eso que estoy tratando de pensar en el activismo artístico se aplica por igual a cualquiera de esos países en esas condiciones tan diversas. No, por supuesto que no. Es más bien pensar en cómo hay cierto relato que hemos heredado y que ha dado forma, ¿no? Desde mediados del siglo pasado a nuestra región y que están pensando ahora esas prácticas en relación a esa narrativa y cómo podrían intervenirla de alguna manera, ¿no? O reestructurarla. Pero sí que entiendo tu preocupación, por supuesto. Viniendo de Cuba, entiendo perfectamente la pregunta que estás planteando. Y si bien estoy de acuerdo contigo en que el caso venezolano no es exactamente el mismo, yo sí metería en ese mismo saco de Cuba y de Nicaragua, a Venezuela también, tal vez con ciertos matices a otros países. Porque si bien la revolución bolivariana llega al poder por elecciones, no llega por la típica revolución, ¿no? de la lucha armada, de la guerrilla, sí que después el discurso con el que se ha sostenido hasta el día de hoy, casi no, ya 10 años después de la muerte de Chávez, es exactamente el mismo discurso de la lógica de la Guerra Fría. ¿No? Una de las frases favoritas de Chávez es: el que no está conmigo está contra mí, ya está. ¿No? La lógica amigo-enemigo de la que hablaba Lina. No hay espacio para puntos intermedios, como el que preguntaba Tamara, ni para intersticios, ni para nada de esto, ¿no? Entonces, sí que creo que están en el mismo registro, si bien no por los mismos motivos, y en ese sentido estoy de acuerdo. La pregunta de si se puede pensar esta realidad más allá de esa polarización es problemática, por supuesto, porque no queda tan claro en los países en los que esa polarización parece haber sido superada o parece estar ahora, ¿no? Ya bajo otra narrativa. Lo que sí creo que es importante es pensar que estas prácticas de las que hablé hace un rato y otras que están como en relación, de alguna manera no les interesa tanto seguir, seguir entrando en una discusión directa como de tú a tú con ese régimen político de turno, ¿no? Y tal vez con esto me refiero un poco a la pregunta, al comentario de Elisa, me parece, ¿no? Respecto a si era, qué tan útiles podían ser o no y qué efectos tal vez parecían estar produciendo, pues un poco ya lo dijo Catalina, no sé si se pueden cuantificar esos efectos, ¿no? No sé si podemos pensar que lo que hacen estas prácticas es efectivo en términos de que transforma algo y podemos medir cuánto se transformó y si para bien o para mal, sino que más bien creo que se preocupan por tocar otras fibras, ¿no? Por mover otras cosas de manera mucho más micro y situada. En ese sentido, como decía Nelly, esa polarización, pues sí, sigue allí, sigue siendo un riesgo y esas prácticas, quiero decir,
de alguna manera experimentan con eso. O sea, el caso en el que pienso cuando se discuten estos asuntos de la polarización, para mí es el Lado Ciudadano en Venezuela. Es un grupo muy raro que surge a partir de estas últimas protestas, ¿no? Las más, de ese foco tan violento desde el 2017, y que año con año o sea, es una cosa distinta. O sea, cada año es un grupo completamente distinto, no solo porque es un grupo muy abierto, que siempre trama unas colaboraciones muy diversas, sino porque constantemente están buscando la manera de intervenir en un escenario tan cambiante y tan polarizado como el de la Venezuela contemporánea, ¿no? Sí, estoy leyendo tu mensaje, Nelly. Por supuesto que el discurso político está, ¿no? El de Venezuela está mimetizado con el de Cuba, clarísimo, ¿no? Hay una relación allí desde que asciende Chávez al poder creo que es esa dupla precisamente la que reactiva de alguna manera para el resto de la región, ¿no? Para Cuba, esa lógica, pues, sí, ese legado soviético, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que esa polarización no es que haya desaparecido del todo con esta nueva configuración política, solo que creo que ya no opera de la misma manera, es lo que yo diría, salvo tal vez la excepción que tú claramente has señalado. Eso por una parte, respecto a lo de Elisa, pues eso, creo que el efecto está puesto como en otra forma. Siempre me acuerdo de un momento en el que Chávez, uno de sus últimos informes de gobierno, ante el Congreso de la Nación, pues que duró horas, ya tenía como 10 horas hablando, una diputada de oposición, bueno, muy polémica también, toma la palabra para pedirle que vaya al grano, ¿no? O sea, como que cuente lo que tiene que contar. Y además como para llevarle la contraria respecto a varias cosas que ella creía que no eran del todo precisas en su informe. Y claro, Chávez en este talante tan despectivo que lo caracterizaba, la interrumpe, ¿no? No la deja hablar y le dice, a ver, diputada, águila no caza mosca, usted no está a la altura para hablar conmigo, ¿no? Entonces, básicamente me gusta mucho esa anécdota porque creo que lo que demostraba es que hay como niveles, ¿no? Hay como ligas en esa política burocrática, institucional, partidista de la que hablaba Catalina. Y creo yo, o así lo he entendido, este tipo de prácticas, ¿no? Como activismo artístico, se saben más bien como moscas, ¿no? Y no como esa gran águila cazadora. Y no les interesa entrar en esa discusión, ¿no? Tete a tete. Están como están pensando en otras cosas en otros lugares. En ese sentido, su efectividad pues sí, es sospechosa. Tendríamos que pensar qué tanto, pero bueno, también tendríamos que preguntarnos qué tanto queremos que resuelvan. ¿De verdad que queremos y creemos que esas prácticas van a resolver esos problemas? Y si sí, ¿por qué creemos eso y cómo? ¿Cómo creemos que va a pasar? ¿No? Porque en esa medida creo que estaríamos corriendo el riesgo de ahora sustituir al proyecto, ¿no? Al régimen de turno por otro discurso totalizante que sería ahora el de la gran práctica artística salvadora, ¿no? Que nos va a transformar supuestamente desde abajo. Y yo sería como cauteloso con aspirar a esa sustitución. Y pues no sé, Aline, en general creo que toca varias de las intervenciones. Tu preocupación respecto a Salvador me parece muy clara, ¿no? Para el argumento que trataba de plantear y vuelve a lo que planteaba Anaeli de singularizar, ¿no? Sí que es un contexto muy complejo el de Latinoamérica, pero yo lo que intentaría plantearles para que, bueno, tal vez en otro momento podamos seguir la discusión y me encantaría también saber qué ocurre en el resto del seminario respecto a estos temas. Sí que a pesar de esa heterogeneidad hay algo que es distinto respecto al siglo pasado. Y tal vez eso es algo que hay que ¿no? señalar con claridad y estudiar con más precisión a través de ciertos casos y conceptos como señalaba Catalina. Ese sería mi cierre tentativo. Es un poco pobre, pero bueno, es lo que puedo hacer por ahora. No, al contrario. Muchísimas gracias, Renato, porque yo creo que todas las charlas se van a vincular bastante, porque creo que no se puede pensar el arte desvinculado de una actividad política, es decir, social, ¿no? Preocupada. Entonces, seguramente que esta conversación se va a ampliar en las otras charlas. Agradecerte muchísimo que te hayas dedicado tanto tiempo para estar con nosotras y presentar esto. También agradecerle muchísimo a Cata, ¿no? Que meterse a este juego. A todas las que están participando, a Fer Leaño, Almas, ya les voy a decir así porque siempre se conectan las dos, ¿no? Olga, qué bueno que te metiste, Anaeli y Vico, y a todas las estudiantes que están de este lado también en el salón, no saben lo que esto nos va a nutrir para que lo que vamos trabajando en el salón de clase, pues tenga una repercusión para generar reflexiones más allá del salón y que tienen que ver con el quehacer artístico o el quehacer de la investigación respecto al arte o la gestión del arte. Entonces,
nos llevamos muchísima tarea y pues nada, aquí cerramos por ahora la conversación y nos vemos en la siguiente charla, que yo ahorita no me puedo acordar de cuándo es la fecha. La tercera charla, si alguien lo tiene a la mano como para recordarnos, creo que es en 2 semanas, pero no estoy segura. Gracias, Cata. Bueno, el 26 de junio, ok, vale. Entonces, Con Alma justamente, ¿no? Que la de tenemos hecho, por con aquí. Alma que está ahí. Ah, qué padre, porque vamos a trabajar justo feminismos y arte, que pues tiene todo que ver con cuerpo, política, intervención, interrupción. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos, Alma, el 26. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias, no me queda más que decir. Gracias a todas. Chao. Chao, Renato, gracias.